También se empieza a construir, de hecho, desde el gobierno nacional ha sido el funcionario a cargo del transporte Mojeta, Franco Mojeta, que está intentando también lavar un poco de esta culpa de haber quitado el subsidio y tratando de tirarle el fardo a la provincia o a la ciudad, depende cómo se vayan manejando políticamente, como diciendo que quienes no van a seguir o quienes deciden que no van a seguir este subsidio es responsabilidad del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad, cuando fue una decisión del gobierno nacional. Pero bueno, para entender un poco más de qué se trata todo esto y qué es lo que significa también el sistema de transporte y la necesidad de que sea un poco más barato, vamos a charlar con Diego Giuliano, que es diputado nacional, es ex ministro de Transporte de la Nación y forma parte también de la Comisión de Transporte allí en una de las cámaras, así que habilitadísimo para hablar de este tema. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes, aquí Mauro Jardón, Camila Sansi, los saludamos. Un gusto, Camila, Mauro, a disposición y por supuesto en los temas que que yo estaba escuchando, ¿no? En la radio. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Para charlar, obviamente, porque no queda demasiado claro, por lo menos entiendo yo para la gente, de qué se trata la red SUBE, cuándo hay un subsidio nacional, cuándo hay provincial, qué pasa con las líneas interjurisdiccionales. Bueno, hay toda una cuestión en cuanto a lo retórico que se mezcla y cada uno, digo, dentro de la política, obviamente, quiere sacar ventaja para su lado. Bien. ¿Vos cómo lo ves esto, Diego? Bueno, es un tema que si bien tiene una visión técnica, acá de lo que se trata es de cómo el usuario, la usuaria del transporte público, tiene la posibilidad de trasladarse, transportarse en las mejores condiciones, de tal forma de que se logre eso que es tan importante, que es la rentabilidad social del transporte. Es decir, que el transporte permita trasladar la fuerza laboral, al estudiante, al que lo necesita. En general la gente no sale a pasear por el transporte público. Si sale es porque lo necesita, porque va a trabajar, a buscar trabajo. Y lo que nosotros observamos del gobierno actual es que si bien está planteando lo que dijo en campaña, que quería eliminar los subsidios al transporte, lo está haciendo de una manera de perjudicar muy fuerte al usuario y sobre todo de desarmar lo que estaba bien. Siempre hay que corregir, siempre las cosas se pueden hacer un poco mejor y eso uno lo acepta. Pero lo que no se admite es que se quiera romper lo que anda bien. Entonces, esta idea de quitarle el subsidio al interior del país, que antes eran alrededor de 102.000 millones, y dejarlos en cero, no en un poco más, un poco menos, que es el debate, sino cero, cero, por un lado. Por el otro lado, el querer, digamos, limpiarse esa culpa o para mí, ese agravio al federalismo, que es lo que hicieron durante los primeros 9 meses del año, viendo cómo desarman el boleto integrado. ¿Qué es el boleto integrado? Para que lo sepamos todos, es el subsidio que paga el Estado Nacional en el AMBA a quienes tienen que tomarse más de un colectivo, o más de un colectivo y un tren, y se hace el descuento al transbordo. Primer descuento del 50%, después del 75% en el término de 2 horas. También quieren quitar eso. Entonces, esto es un sálvese quien pueda, desarmando políticas de Estado que fueron, a mi entender, siempre increciendo, siempre en la idea de mejorar la situación del transportado, del pasajero, del usuario. Ni te cuento cuando además quieren desarmar la SUBE, porque el hecho de trasladarle la SUBE a los bancos privados o a las tarjetas de crédito, bueno, lo que van a hacer es, si bien aumenta la accesibilidad, finalmente la accesibilidad se empieza a caer, porque no toda la gente tiene tarjeta de crédito, porque no toda la gente tiene la billetera virtual de una de estas marcas conocidas, y porque además la tarjeta SUBE es una política pública, si tiene datos sensibles, tiene controles que solamente puede hacer el Estado y no puede hacer ni Mastercard ni Visa. Entonces lo que vemos es un deterioro muy grande en la política pública de transporte. ¿Y qué es lo que pasa ahora con esta situación? De hecho, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires han anunciado que van a acceder a la justicia
por este tema, y que tiene que ver con la eliminación, como vos marcás, de la red SUBE para las líneas que funcionan en la provincia de Buenos Aires. El gobierno se ampara en esto de decir, nosotros vamos a mantener lo que son las líneas nacionales. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las líneas nacionales? Yo escuchaba también al ministro Donofrio hablar de prácticamente nadie utiliza 2 o 3 líneas nacionales. ¿Cómo es esta situación? Bueno, lo que no hay ahí es una comprensión de que el AMBA es una realidad social, primero, luego es jurídica, es política, pero fundamentalmente es una realidad social. Es decir, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, el conurbano, la ciudad autónoma, la manera que lo quieras llamar, en realidad es una especie de lugar en donde los límites políticos son relativos, ahí hay una movilidad permanente. Hay mucha gente que no sabe cuándo empieza la ciudad autónoma y cuándo empieza un determinado barrio del conurbano que pertenece a la provincia de Buenos Aires. No, digamos, el movimiento es permanente, continuo. No se reconocen esos límites en el ámbito del transporte. Claro, cuando entonces se pretenden situaciones diferenciadas para lo interjurisdiccional, que es lo que va de la provincia a la ciudad o viceversa, respecto de las líneas que en el AMBA tienen recorrido sin entrar a la ciudad autónoma, bueno, la verdad que si hacen ese tipo de diferencias, se produce una desigualdad, una competencia desleal, donde una línea que pasa al lado de la otra va a tener una tarifa completamente distinta. Entonces eso desarma el sistema. Para eso se requiere que haya una agencia metropolitana del transporte, y ahí sí coincido en una cosa, y que la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de su propio transporte, que es lo que nosotros combatimos durante mucho tiempo. Alguno lo recordará, que planteábamos permanentemente la idea de que la ciudad de Buenos Aires asuma su propio transporte, y cuando empezaron en cero, en 1 año y medio, terminaron reconociendo un subsidio que puso la ciudad de Buenos Aires hasta el 51%. La provincia siempre puso más del 90%. A la provincia solo se le subsidia en lo que se llama el atributo social y este boleto integrado, el transbordo. Entonces, para que esto sea más claro, porque por ahí tiene un ribete técnico, cada vez que eliminan subsidio, aumenta la tarifa. Eso es más fácil que nada. Es decir, es un sistema de vasos comunicantes. Eliminar subsidio aumenta la curva de la tarifa. Y eso va en perjuicio de algo que es fundamental, que el transporte requiere de subsidio, de inversión pública, no solo en el conurbano, en La Matanza, en la ciudad autónoma, en todo el mundo tiene subsidio. Donde hay sistema de transporte público hay subsidio. En lo demás hay transporte privado, motitos, transporte que van uno arriba del otro, pero el transporte público, y mejorado y siempre hacia adelante, es un transporte que requiere inversión pública. Esto es lo que el gobierno no entiende o no quiere entender. Diego, también se habló en un momento, es parte de también la idea propia del gobierno nacional, ¿no? De que todo lo público es malo y si deja de estar en manos de lo público empieza a ser mejor. En este caso, ¿qué implicaría la retirada del Estado por parte de los subsidios? Porque tengo entendido que no solo es el beneficio para el trabajador o el usuario, por así decirlo, sino también tiene cuestiones empresariales adentro, ¿no? Sin duda que es así, Camila, porque ya vimos lo que sucede en la experiencia del interior de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta el boleto en Rosario? Casi 950 pesos. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta el boleto en Pergamino? 1.400 pesos. Quitaron el subsidio al interior. También al interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso disparó las tarifas. Y las pone en un desequilibrio tremendo. Entonces, si la misma política de retiro del Estado y de que cada uno se la arregle como pueda, en la ley de la selva esta que plantea el presidente, bueno, lo que vamos a tener son tarifas explotadas. Y no un mejor servicio. Sin duda que es como decís, si hay tarifas explotadas, la gente no se sube al colectivo. Claro. Y entonces hay un círculo que pasa a ser vicioso. Es decir, si no te subís al colectivo y te compras la motito, o vas a pie, o buscas otra alternativa, o aparecen los
los taxis trucho, aparecen una cantidad de opciones que quiebra lo importante del subsidio al transporte. Entonces ya tiene consecuencias urbanísticas, ecológicas. ¿Por qué? Porque un colectivo son 60 autos particulares dando vuelta. Entonces vamos a tener 60 vehículos por cada colectivo que se retira. El servicio se empieza a deteriorar, baja la virtuosidad, digamos, del servicio, lo que es la ecuación del servicio público, y la verdad que empieza a ir todo para atrás. Pero eso, quienes no entienden la rentabilidad social del transporte, no pueden entender que el transporte no es solamente lo que entra y lo que sale, sino fundamentalmente lo que recupera económicamente el transporte. Basta con que ustedes vean un día de paro en el transporte. No hay escuela, se resiente la salud, se resiente la economía del barrio, el centro comercial. Todo eso se cae cuando no hay transporte. Y esto es lo que me parece el gobierno nacional, en este afán de cumplir con ideas que, como digo, están en un museo. En ningún lugar del mundo se piensa que el transporte público, si queremos que sea público, no tenga auxilio del Estado. Sí, de hecho, creo que lo que también apuntaba Cami, parece haberlo escuchado en algún momento por parte de Cristina, creo, no sé bien, Sí. pero que se hablaba de lo que también beneficia a las empresas, que sus trabajadores puedan llegar a su puesto de trabajo de una manera económica, ¿no? Porque si no también quiere decir el aumento de ese salario o de los viáticos, ¿no? Que muchas empresas también y que no está ocurriendo pagan esos también, ¿no? En viáticos. una situación de recesión me parece Claro. que también es como el contrario. Eso se llama rentabilidad social del transporte. Eso tiene un nombre en el mundo entero. Eso tiene un beneficio social calculado. Así como pasa en el transporte público, en el que se toma un colectivo o el tren, también pasa en el mundo aéreo. Cuando dicen, bueno, pero Aerolíneas Argentinas pierde. Sí, bueno, pero ¿cuánto aporta Aerolíneas Argentinas al PBI argentino? Lo tiene calculado exactamente la IATA, 6.000 millones de dólares. Eso no lo cuentan, porque promueve el turismo, promueve las relaciones comerciales. ¿Cuánto significa el transporte en la Argentina, en el AMBA, el de pasajeros, el transporte ferroviario? Prueben con quitarlo. Prueben con aumentar la tarifa de la manera explosiva que quieren hacerlo. Bueno, nosotros estamos haciendo como, en este caso en la Cámara de Diputados, pero desde el Frente Renovador, nosotros trabajando en este tema, tratando de convencer a quienes tienen que decidir que es un gravísimo error el de hacerse el valiente con la tarifa del transporte, porque tiene dos impactos. Primero, empieza a funcionar un círculo vicioso en vez de virtuoso, porque la gente se baja del colectivo, porque si hay menos usuarios hay menos tarifa, y entonces lo que uno quería arreglar lo terminan rompiendo gravemente. Creo que este es el gran tema, ¿no? Bueno, justamente, hay que defender al usuario y ponerse en ese lugar. Justamente hoy que te referiste a aerolíneas, hoy tuvimos la noticia de la suspensión de algunas rutas, concretamente del corredor atlántico, pero son varias las que ya se vienen eliminando con el argumento de que generan el déficit. Desde el Congreso, digo, ¿se está pensando en algún tipo de proyecto o algo que tenga que ver concretamente, vos que estás en la Comisión de Transporte, con estas cuestiones? Sí. Hay varios proyectos. Bueno, uno que me pertenece, que tiene que ver con justamente recuperar el fondo compensador del transporte y hacerlo ley. Hacerlo ley porque lamentablemente no puede depender un sistema de lo que piensa un gobierno. Hay políticas públicas que tienen esta trazabilidad. La tarjeta SUBE tiene 14 años. Se inició en el gobierno de Cristina, Massa era el jefe de gabinete, firmaron ellos todo lo que fue la mutación a las tarjetas SUBE. Y después lo siguieron otros gobiernos que no tenían que ver incluso con nosotros ni con el pensamiento del justicialismo. Macri también lo siguió. Sí. Claro, pero esto es nuevo. Digo, la política de SUBE, ¿no? La política de subsidios durante el gobierno del PRO intentaron sacarlo, lo sacaron en el interior del país, pero lo compensaron con otros recursos. Acá no, acá tenemos un federalismo en retroceso como no se vio
desde la época, te diría, de la dictadura. ¿Por qué? Porque cortaron el fondo de incentivo docente, cortaron el fondo del transporte, eliminaron la obra pública en el interior del país, cancelaron los fondos que compensan las cajas de jubilaciones. Entonces, esto es un retroceso que yo espero que los gobernadores, más allá de que hay gobernadores que lo están haciendo con mucha dignidad, en Buenos Aires, por ejemplo, en donde se defienden estas cosas, en La Pampa, en varias provincias que estas cosas se defienden. Hay otros que, están callados, escuchando cómo perjudican a la gente, a la propia gente. Y Diego, esto es lo que me parece más complicado. vos recién hacías alusión a, bueno, esto que quizás no lo entienden, ¿no? Como no entienden cómo funciona el sistema. Mi pregunta quizás es más una cuestión de fe, ¿no? Pero ¿vos creés que no lo entienden o no les importa entenderlo tampoco? Yo creo que tienen una concepción, digamos, muy antigua, muy en retroceso. Si piensan al Estado como una cuestión de ingreso y egreso, como si fuera una empresa, el Estado tiene un impacto que no se lee solamente con lo que ingresa y egresa, que hay que ser muy cuidadoso con eso. Estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Pero claro, hay un impacto social de las cosas. Ejemplo, una línea de colectivos que a lo mejor llega a un barrio que no tiene competitividad económica, pero que está creciendo, o que requiere conexión. Cuando se aplican estas teorías tan, diría, ortodoxas y economicistas en materia de transporte, lo que pasa es que aparece la desconexión de grandes lugares, de localidades, de barrios, porque no es competitivo llegar. Entonces el empresario toma rutas competitivas, líneas que son económicamente rentables. Y esa es la actitud del empresario. Para eso tiene que estar el Estado, para vincular también a aquellos barrios que no tienen esas mismas líneas, que no tienen la misma competitividad económica. O sea, un tema de ideología, es un tema de sentido común, de razonabilidad, y en este caso, creo que es lo que está faltando. Diego, lo último, agradeciéndote por tu tiempo. Estamos hablando de proyectos de ley que tienen que ver con alguna situación que ha recortado el gobierno nacional, como pasó o como está pasando con temas jubilaciones, como está pasando con el financiamiento universitario. Te pregunto concretamente, como diputado, ¿no? Obviamente, estamos ante la situación de un inminente veto presidencial a la fórmula de movilidad jubilatoria o a la recomposición de las jubilaciones votada por ambas cámaras en estos últimos días. Si no se llega a revertir el veto con los 2/3 de la Cámara, ¿es posible que haya algún tipo de consenso para derogar el DNU que tiene la fórmula de Milei y que se vuelva incluso a la fórmula del gobierno anterior, que hoy estaría dando un aumento mayor al propio de esta fórmula votada últimamente? Bueno, el Congreso ha sido muy responsable en esto. Tal ha sido la responsabilidad que ustedes ven, bloque de distintos colores políticos apoyando este proyecto, que lo que hace es, por lo menos, restaurar la situación de la capacidad adquisitiva del jubilado en un 8% que se comieron en enero, y luego actualizar por inflación y por salario en caso de que la economía mejore. Es decir, solamente es una nivelación de un sector que está pagando el ajuste del gobierno y de este concepto del gobierno. Entonces, esto ha sido mayoritario en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si el veto no es rechazado como correspondería a estas mayorías con las que se aprobó, la verdad que había que investigar qué pasó, porque acá no estamos hablando de un proyecto que de ninguna manera tiene que ver con los números estrafalarios que da el presidente. El presidente habló que el costo de este proyecto son 370.000 millones de dólares. O sea que sería un aumento de 6 millones de pesos para cada jubilado, de acuerdo a esa cifra. ¿A alguien se le ocurre eso? ¿Eso pasa por alguna racionalidad? Estamos escuchando cifras dichas por, claro, el mayor nivel del gobierno, y muchos miran con los ojos abiertos, pero no hacen las cuentas. Entonces, nadie, es imposible lo que está diciendo
de que este proyecto cuesta esa cifra. Son cifras desbordadas, son análisis exagerados y en el fondo mentirosos. Entonces todo esto creo que el Congreso tiene que ser una reserva, tiene que ser un garante de lo mínimo indispensable que se requiere para sobrevivir un jubilado en esta época. Y lo demás son, como digo, números desbordados, estrafalarios, que de acuerdo a lo que el presidente dijo en Rosario la semana pasada, significarían aumento de 6 millones de pesos a las jubilaciones. Sí, la lógica tiene que ver con que hace el cálculo de acá a la eternidad, que bueno, no, es un poco inentendible. Pero sí, entonces vos confiás en que dentro del Congreso se pueda revertir el veto, que ya avisó también igual el Gobierno Nacional que iba a seguir judicializándolo. Pero ¿confías en que esto se pueda revertir en el Congreso, que puedan ratificarlo? Estoy seguro de eso, de acuerdo a las votaciones de las dos cámaras. Ahora, si hay cambios, hay que saber por qué. Porque lo único que cambió en la última semana fue el expresidente Macri, que cambió al revés. Por un lado dijo que había que votar de una manera a los diputados propios, y después de una cena, parece ser una comida, no sé qué, de qué tipo, salió a decir que bueno, había que volver para atrás. Pero esa es la fuerza del cambio de ellos, ¿no? El cambio para perjudicar al jubilado. El resto no escuché otro legislador que definidamente quiera cambiar un criterio que tuvo semejante mayoría en las dos cámaras del Congreso. Y en todo caso, esto que te preguntaba antes, porque yo he charlado en privado con algún representante, me decía, bueno, se insistirá con el DNU, con bajar el DNU, ¿no? Todavía está pendiente que se trate en la Cámara de Diputados. Ha sido Germán Martínez muy enfático en querer tratarlo, pero bueno, no está dada la situación todavía. Pero se podría volver a rechazar ese DNU y que quedaría vigente así la fórmula del gobierno del Frente de Todos. Bueno, ojalá. Yo creo que acá hay que ir paso por paso. No hay ninguna razón para que el veto no pueda rechazarse, porque ya las mayorías están en la mesa, están en los recintos, porque los medios de comunicación vieron quién votaba qué cosa. Entonces no hay ninguna razón. Luego, si se produce semejante mutación, claro que hay otras alternativas, siempre hay alternativas en el Congreso, pero me parece que tenemos que confiar que el que votó una cosa cumpla con su propio voto, o sea, no con el voto, con su propio voto. Claro. Y es lo que vamos a fortalecer nosotros desde acá, desde Unión por la Patria, desde el Frente Renovador, con nuestros diputados. Muchas gracias, Diego, un abrazo. Un saludo a ambos y a toda la audiencia. Gracias. Gracias. El diputado nacional de Unión por la Patria, el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano.